Hola a todos, espero que estén muy bien. De un tiempo para acá he estado sintiendo que estos cuentos realmente tienen un público muy especial porque digamos que no son cuentos como con mensajes positivos de entrada. De hecho hay personajes tramposos, hay personajes, o sea, en un cuento le quitan la cabeza a un caballo, cosas que yo por lo general no habría leído en los cuentos cuarentenos o en los cuentos para el alma. Pero tengo súper claro que es justamente lo que debo leer en este momento. Y en parte eh, me pasó algo ayer que puede tener que ver con esto. Y es que tuve una conversación con alguien y esa persona me decía, yo nunca había podido hablar esto con nadie, nunca le había confesado esto a nadie. Y estábamos hablando de sueños premonitorios, de espíritus, de mil cosas de ese estilo. Y yo le decía que realmente todos nosotros tenemos una parte que está en conexión con algo que está mucho más allá de esto que vemos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir en función de sobrevivir, de producir y de mil cosas más, que nos desconectamos de esa parte. Los niños están muy conectados, pero a medida que vamos creciendo nos vamos desconectando de esa parte. Entonces, como que pensé que así como le pasa a ella y como me ha pasado a mí en muchas oportunidades, que como que uno dice, es que sería más fácil encajar si no sintiera las cosas que siento y me pasaran las cosas que me pasan, pero a la larga, ¿qué necesidad tenemos de encajar en un mundo en el que la violencia, las cosas negativas son tan normales, mientras que las cosas del alma son tan extrañas? Entonces, me gustaría que fuera una invitación para que no nos neguemos a esa otra parte. Si alguien quiere hablar de esos temas conmigo, bien pueden escribirme. No me escandalizo para nada con ningún tema. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos, al contrario, como sacar todo eso, reconocernos como esos seres completos que somos y poder iluminar este mundo, en lugar de que la gente que ha reconocido ciertos dones se esconda, como los superhéroes, como esas series de superhéroes en los que los superhéroes tienen miedo de mostrar sus poderes porque no los van a aceptar. Que al contrario empecemos a conectarnos todavía más con esa parte y a valernos de esa magia, por decirlo de alguna forma, para hacer de este mundo un lugar mejor. Bueno, el cuento de hoy es turco y se llama El caballo enamorado. Me lo creáis o no, hubo una vez en un lejano país un juez sabio que era padre de 3 hijas. Y sucedió que este juez tenía un caballo que solo comía pasas de Corinto y avellanas, y cada vez estaba más flaco y más débil. El juez no entendía qué le estaba sucediendo a su caballo, que cada día que pasaba estaba más escuálido. De modo que decidió preguntarle a un hombre que entendía de caballos, y el hombre lo examinó y dijo: tu caballo se encuentra en este estado porque se ha enamorado. Y decidieron buscarle una esposa.
Hicieron desfilar chicas y más chicas delante de él, pero el caballo no hacía caso a ninguna, hasta que les tocó el turno a las hijas del juez. Primero pasó la hija mayor y nada. Luego pasó la hija mediana y nada. Por último pasó la hija pequeña y entonces el caballo comenzó a relinchar. Está claro que el caballo ha elegido a su hija pequeña, le dijo el hombre al juez. No hay más remedio que cazarlos. Al día siguiente, todo el mundo se asomó a las ventanas para ver la boda del caballo. Mas cuando cayó la noche y todos los invitados a la boda se hubieron marchado, el caballo comenzó a agitarse y a temblar y se convirtió en un hombre joven y apuesto que se presentó como el príncipe Tajir. A la mañana siguiente, cuando la novia se preparaba para ir a los baños, su marido le dijo: «Ten cuidado cuando vayas a los baños y te encuentres allí con tus hermanas y amigas. Si se burlan de ti porque te has casado con un caballo, no debes revelarles lo que soy en realidad, porque si se los cuentas, nunca más volverás a verme». Pero cada vez que iba a los baños se burlaban tanto de ella que un día acabó por perder la paciencia y les dijo: «Basta ya de burlas. Mi marido no es caballo, sino un joven con la piel más blanca que la nieve. Y si no me creéis, esta noche venid a mi casa y podréis verlo». El marido caballo supo enseguida que su mujer había revelado el secreto y huyó al lejano país del que procedía. Cuando la mujer volvió a casa, no pudo encontrarlo a pesar de que lo buscó por todas partes. En la chimenea de piedra encontró una carta de despedida de su marido. Con la carta en la mano, se fue a casa de su padre a contarle su triste caso. Este, en cuanto escuchó lo que le había ocurrido a su hija, le entregó una armadura y un batallón de soldados que la escoltaran. Y la esposa partió. Recorrieron tantos países sin encontrarlo que un día los soldados, agotados, decidieron volver a su casa y dejaron a la esposa sola. Y ella siguió buscando a su marido cada vez más lejos hasta que un día llegó a una extensa llanura donde vio dos casas, una toda ella de plata y la otra de oro. En ese momento, una sirvienta salió de la casa de plata con una copa de plata en las manos y se dirigió a la fuente para llenarla de agua. La esposa la vio y la llamó: «Muchacha de la casa de plata, muchacha de la copa de plata, ¿sabrías decirme dónde vive el príncipe Tajir?». Y la sirvienta de la casa de plata respondió: «Aquella casa de oro de allá es su casa». La esposa se apresuró hacia la casa de oro y cuando estuvo cerca vio que la sirvienta salía de la casa con una copa de oro en las manos y se dirigía a la fuente para llenarla de agua. «Muchacha de la casa de oro, muchacha de la copa de oro, ¿podrías decirme dónde vive el príncipe Tajir?». Y la sirvienta de la casa de oro respondió: «Esta es la casa del príncipe Tajir, que se dispone a comer y voy a buscar agua para lavarle las manos». La esposa le rogó que le dejase tomar un poco de aquella agua que había hecho, pues había hecho un largo camino y tenía mucha sed. Y mientras bebía, echó dentro de la copa de oro su anillo de boda. Después se le entregó a la sirvienta, que la volvió a poner bajo el chorro de la fuente y regresó con la copa llena a la casa de oro. Comenzó a lavarle las manos al príncipe derramando el agua sobre sus manos, y en ese momento el anillo cayó de la copa y el príncipe le preguntó que cómo había llegado ese anillo hasta allí. «Seguramente es de una mujer que me ha pedido que la dejara beber de la copa en la fuente», contestó desconcertada la sirvienta. «Tráela ante mi presencia», ordenó el príncipe Tajir. La sirvienta salió y llamó a la esposa, que entró y por fin pudo reunirse con su marido. Se abrazaron, pero pronto el príncipe Tajir se separó de ella y le dijo: «Mi madre es una ogresa y por eso yo soy medio caballo, medio príncipe. Si te encuentra aquí, te devorará». Y la escondió en un baúl justo antes de que su madre llegara. «Huelo a carne humana», entró gritando la ogresa. «No, madre, no. ¿Cómo podría un ser humano haber encontrado el camino hasta aquí?», intentaba calmarla el príncipe Tajir.
y siguieron charlando mientras cenaban hasta que el príncipe Tahir dijo: «Madre, si en ese baúl hubiese una chica humana, ¿me la darías?». «Pues claro, sería solo para ti», respondió la ogresa. Y en ese momento el príncipe abrió el baúl y salió su esposa. La ogresa no tuvo más remedio que mantener su palabra y se la entregó a Tahir. Pero ella solo pensaba en deshacerse de la esposa de su hijo. Así que al día siguiente la mandó a casa de unas tías malísimas de Tahir, que también eran ogresas, para que acabasen con ella. La mandó con el encargo de que le trajera un tambor y una flauta que les había prestado. Cuando Tahir lo supo, le entregó a su esposa un anillo diciéndole: «Vete, y cuando llegues y te reciban, pon el anillo en la mesa, coge el tambor y la flauta y corre todo lo que puedas». La esposa partió y llegó a casa de las tías ogresas, que la recibieron, le entregaron los objetos que pedía y la sentaron a la mesa delante de ricos manjares. Mientras ella comía, las tías ogresas se fueron a otra habitación a afilarse los dientes. La esposa dejó el anillo en la mesa, tal como le había dicho su marido, y cogiendo el tambor y la flauta, echó a correr a toda prisa. Las tías ogresas desde la otra habitación gritaban: «¿Estás comiendo?». Y el anillo respondía: «Sí, está muy rico todo». Cuando salieron de la habitación con los dientes afilados, las tías ogresas no encontraron ni rastro de ella. La esposa volvió a la casa de oro con el tambor y la flauta y se los entregó a la ogresa, que se enfureció como nunca cuando la vio aparecer. Tahir supo que tenía que irse, así que esa misma noche huyeron. Cuando la ogresa lo descubrió, se montó en una botella y salió detrás de ellos. Y estaba a punto de darles alcance cuando Tahir, de un soplo, convirtió a su esposa en una fuente y él se convirtió en un vaso. La ogresa llegó, llenó el vaso con el agua de la fuente y bebió, pero no los descubrió. Continuaron huyendo y cuando de nuevo estaba a punto de darles alcance, Tahir, de un soplo, convirtió a su esposa en un jardín y él se convirtió en jardinero. Y la ogresa pasó volando por encima del jardín. Le preguntó al jardinero si había visto pasar por allí a una pareja, pero no los descubrió. Continuaron huyendo y cuando de nuevo estaba a punto de darles alcance, Tahir, de un soplo, convirtió a su esposa en un árbol y él se convirtió en una serpiente enroscada en una rama del árbol. Y la ogresa pasó volando por encima del árbol y la serpiente, pero no los descubrió. Y cansada, regresó a su casa de oro. Tahir y su esposa volvieron al país donde vivía el padre de ella y cuando ya estaban cerca, le mandaron aviso de que estaban a punto de llegar. El padre envió una tropa de soldados que los escoltaron hasta su casa, donde vivieron felices y juntos para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, luego te contaré otro.